Muy buenas, mis chicos. Aquí terminamos con esta actividad. Interdisciplinario 11, séptimo grado, semana 37, actividad 5 y 6, lengua y literatura y educación cultural artística. El verbo y sus accidentes, tiempo, modo y voz. El verbo es la parte de la oración que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Los accidentes del verbo, los cambios de forma que experimentan los verbos en determinada circunstancia se llaman accidentes. Los accidentes del verbo, entre otros, son el tiempo, el modo y la voz. El tiempo de los verbos, el verbo puede estar en anterioridad, en el pasado, momento de la enunciación, presente, posterioridad, futuro. Por ejemplo, el verbo llover puede estar en pasado, antes, llovió, llovía, presente, ahora, llueve, futuro, después, lloverá. El modo del verbo es otro accidente del verbo. Las formas verbales nos informan de la actitud del que habla, hablante. Está informando depende del modo en que esté conjugado el verbo. En español hay 3 modos del verbo: modo indicativo, modo imperativo y modo subjuntivo. Indicativo cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras. Por ejemplo, ayer escribí, hoy escribo, mañana escribiré. Todas estas son formas que toma el modo indicativo, es decir, que está indicando. Modo imperativo cuando tenemos la intención de dar un orden. Por ejemplo, todas estas son formas que toma el modo imperativo. Cierra la puerta, ven rápido, por favor cuida al bebé. ¿Sí? Es una orden. Modo subjuntivo expresa hechos no reales, deseados, esperados, posibles o hipotéticos. Por ejemplo, deseo que te vaya bien. Si yo fuera rico, deseo que cantes, espero que no haya pelea. La voz de otros accidentes del verbo mediante el cual se expresa la relación entre el sujeto y el verbo. Esta relación permite distinguir si el sujeto ejecuta o recibe la acción del verbo. Está la voz activa y la voz pasiva, chicos. Realiza las siguientes actividades. Completa la siguiente oración conjugando los verbos que correspondan. Cecilia, ir, vamos a convertirlo, fue a la misma escuela que yo cuando vivir, dice. Cuando vivía en Cuenca, ¿sí? Tiempo verbal pasado. Mañana, entre paréntesis está es. Entonces, mañana será un día difícil. Todos, está entre paréntesis el verbo tener. Tendremos muchos que hacer. Tiempo verbal futuro. Él siempre lee los periódicos del sábado. Tiempo verbal presente. Si ustedes terminan el deber, podrán salir con sus amigos a jugar. Tiempo verbal futuro. ¿Cuántas cosas ricas tú preparas hoy? Tiempo verbal presente. Escribe 3 ejemplos de oraciones con verbos en modo indicativo y modo imperativo. Las primeras son las oraciones indicativas, es decir, que le está indicando, ¿verdad? Por ejemplo, Ernesto pintaba este dibujo en esa fotografía. Mi abuela hacía pasta todas las semanas. Mi primo vive en Cuenca. Está en modo indicativo indicando lo que está realizando. Vamos con las oraciones del modo imperativo. Se prohíbe pisar el césped. Prohibido estacionar. Lustra tus zapatos hasta que parezcan un espejo. En modo imperativo. Completa los espacios de forma correcta con los verbos. El año pasado yo empecé a hacer mi tesis. Anteayer nosotros cenamos en casa de nuestra mamá. El domingo Víctor hizo una parrillada y María el postre, ¿sí?
Entre paréntesis, está empezar, cenar y hacer, ¿sí? Transforma la oración de voz activa o voz pasiva según corresponda. Los médicos hospitalizarán al anciano sin más tardar. Entonces, al anciano sin más tardar hospitalizarán los médicos. De la voz pasiva a la voz activa, ¿sí? Las entradas que reservamos fueron compradas por otros. Entonces, compradas por otros fueron las entradas que reservamos. De la voz pasiva a la voz activa. Picasso pintó el Guernica. El Guernica fue pintada por Picasso. De la voz activa pasa a la pasiva. Un discurso será pronunciado por el presidente de la asamblea. El presidente de la asamblea pronunciará un discurso. Entonces, de la voz pasiva pasa a la activa. Ella sola hizo el trabajo de todo el equipo. Entonces, de todo el equipo ella sola hizo el trabajo. Entonces, la voz activa pasa a la voz pasiva. El paisaje natural y su representación en la historia del arte. Esta es cultura artística. A través de diversas imágenes de varios paisajes, ejercitaremos las habilidades perceptivas para desarrollar el conocimiento y la sensibilidad estética hacia la naturaleza. El elemento visuales del entorno natural es la imagen reconoce los principales elementos visuales que constituyen el entorno natural. En ella debemos buscar lo siguiente: línea, distancia entre dos puntos de carácter unidimensional, ¿sí? Aquí, mis chicos, como están unos temas de lo que es los elementos de la visualización de la naturaleza, es decir, líneas, en líneas usted va a leer, ¿verdad? Usted va a leer y va a sacar 3 líneas del concepto de este tema de línea. ¿Por qué les digo? Porque hay bastante teoría. De formas también lo mismo, ¿sí? Va a leer y va a escribir 3 líneas. De colores también va a ser lo mismo, 3 líneas, ¿sí? Planos también va a ubicar 3 líneas. Textura también lo va a realizar 3 líneas. Y la luz es una impresión producida en la retina por un movimiento vibratorio que se propaga en el espacio. Es decir, van a leer, chicos, cuando se trata de un texto demasiado extenso, van a leer y van a buscar lo más profundizado del tema y van a escribir sus 2 a 3 líneas, dependiendo del tema. Sombras también van a hacer lo mismo, espacio. Actividades. Completa los siguientes enunciados según corresponda. Se denomina así a la apariencia externa de los materiales y también al tratamiento que puede dar a una superficie a través de ello. Colores de la luz. A la luz que al atravesar un prisma de cristal se descompone en 7 colores del espectro. Escribe una vez si es verdadero y una F si es falso los siguientes enunciados. Sombra es la dimensión, extensión, relación entre los objetos. Falso. La luz es una impresión producida en la retina por un movimiento vibratorio que se propaga en el espacio. Verdadero. Y por último, realiza un organizador gráfico sobre los elementos visuales del entorno natural. Es decir, van a ubicar todos los temas que están ubicados durante todo el texto, que está demasiado extenso. Van a escribir líneas, formas, colores, sombra, espacio, ritmos, luces, planos, textura, ¿sí? Recuerden, de cada tema, por favor, saquen 3 a 4 líneas, ¿sí? Lean el audio, porque no leen, a veces no entienden qué es que hay que hacerlo. Entonces, no se estresen, lean bonito, precavidamente y hagan 3 líneas de cada tema. Muchas gracias por su hermosa atención y que tengan un excelente fin de semana. Denle like al videito y compartan.